El diezmo de la tierra, sí, de la simiente de la tierra, de los frutos de los árboles es de Jehová. Pero aquí hay algo interesante. El diezmo no era dinero, sino productos del campo. Se daba para el mantenimiento de los levitas, quienes no tenían herencia en la tierra y dependían de las ofrendas del pueblo. Y aquí es donde muchos se equivocan. El diezmo en el Antiguo Testamento no era una contribución personal para los líderes religiosos, ni una promesa de multiplicación financiera. Era una provisión para sostener el sistema sacerdotal y ayudar a los necesitados. Sin embargo, con el tiempo este principio se ha distorsionado. Los líderes religiosos comenzaron a imponer el diezmo como un peso sobre la gente, y lo que comenzó como una expresión de adoración se convirtió en una obligación pesada. El problema no es el diezmo en sí, sino cómo ha sido utilizado hoy en día. Muchos pastores y ministros citan estos pasajes para exigir a sus congregantes que den el 10% de sus ingresos, sin explicar el contexto original. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿el diezmo un mandato para los cristianos hoy? Para entender esto debemos analizar lo que dice el Nuevo Testamento, porque si Cristo vino a ley, ¿qué significa eso para el diezmo? ¿Están obligados a darlo o somos llamados a unas nuevas formas de mayordomía? Aquí es donde las palabras de Jesús y los apóstoles nos llevarán revelaciones sorprendentes. Lo que van a descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el diezmo y la verdadera generosidad en la fe cristiana. El diezmo en el Nuevo Testamento aún vigente. La pregunta de muchos cristianos se hace: ¿debemos seguir diezmando? Como en el Antiguo Testamento, algunas iglesias dicen que sí, otras afirman que no. Pero lo que realmente importa no es la opinión de los hombres, sino lo que la palabra de Dios dice. Si el diezmo era una parte contra la ley de Moisés, entonces debemos preguntarnos: ¿qué enseñó Jesús sobre el diezmo? Vamos a Mateo 23. Jesús confronta a los fariseos diciendo: hay ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Aquí Jesús menciona el diezmo, pero no como orden para sus seguidores, sino como una denuncia contra la hipocresía de los fariseos. Esto, hombres complica con la ley externa, pero su corazón está lejos de Dios. Después de la resurrección de Cristo algo cambió. La iglesia primitiva no se basó en el sistema del Antiguo Testamento. Nos vemos a Pedro y a Pablo exigiendo diezmo en las iglesias. En lugar de ello vemos una nueva forma de dar, libre, voluntaria y generosa. En 2 de Corintios 9:7 nos dice el apóstol Pablo dice: cada uno de cómo lo propuso su corazón, no con tristeza ni con obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pablo no menciona el diezmo, en cambio, enfatiza la actitud del corazón. Dios no quiere tu dinero por obligación, Él quiere que des con gozo, gratitud, sin presiones ni manipulaciones. Pero es aquí donde las cosas se vuelven más interesantes. Hoy en día muchos predicadores citan Malaquías 3:10 para convencer a la gente: si no diezmas, estás robándole a Dios. Sin embargo, este pasaje fue dirigido a los israelitas bajo la ley de Cristo. Vino a establecer un nuevo pacto basado en la gracia, no en la imposición de leyes antiguas. Si el diezmo era parte del sistema levítico y ese sistema fue reemplazado por él, ¿sabías que hay millones de personas que se sientan en la iglesia escuchando sermones que les dicen: si no dan su diezmo, están malditos? ¿Es eso lo que realmente quiere Dios de nosotros? ¿Es esta la enseñanza de Cristo? Hoy abran su mente y corazón y permítanse examinar qué significa realmente dar.
Lo que Dios espera de ti, como debemos vivir nuestra fe en integridad, sin manipulación y miedos, no se trata de dinero, se trata de algo mucho más grande. El origen del diezmo es mucho más grande, el origen del diezmo en la Biblia, desde tiempos inmesurables. Los hombres han buscado honrar a Dios con sus bienes, han ofrecido sacrificios, han levantado altares y han separado lo mejor de su cosecha como señal de devoción. Pero hay un tema en particular que ha generado controversia a lo largo de la historia de la iglesia, el diezmo. ¿Es un mandato divino o una tradición humana? No, me pasé el uno, perdón. Hay una pausa. Si es que empecé a leer el uno. Sí, incluso al revés, pero no pasa nada. Entendimos el concepto muy bien. Capté algunas ideas, no sé si por ahí vayan más o menos sus dudas. Por ejemplo, si el diezmo es maldición. Hablar del diezmo, que hay 3 diezmos que son anuales, no nada más es dinero primicia, sino también frutos. El diezmo proviene desde Abraham, y es lo que les decía yo algún día, nos llevaron hasta Melquisedec de la orden para poder diezmar. Pero ese tema lo vemos después, ese nos va a llevar como 3 clases explicarlo. Otra de las que capté, el diezmo para sostener el sistema sacerdotal, el diezmo que viene de en Malaquías 3:10, que siempre nos están diciendo, es el único compromiso en la Biblia. Si se habla o no se habla de diezmos en el Nuevo Testamento, la parte de Mateo 23:23, y si habla Pedro o si habla Pablo en el Nuevo Testamento acerca del diezmo. Son ideas aisladas que capté, pero hermano, ¿cuáles serían sus preguntas aquí? No, a mí no hay preguntas, a mí me llegó confirmación. ¿Le quedó clarito todo? Eso es bueno. Eso es bueno. Que le quede claro, me parece muy bien. Ojalá que podamos explicar y amplificar más todo esto. Lo que pasa, nada más, es que a veces agarramos, así como nos quejamos que nos quieren manejar por un versículo, también agarramos cosas que escuchamos. No es que sí debes de dar por eso, sí debes de dar porque a mí me lo preguntaron, o no debes de dar porque a mí me lo comentaron. Pero aquí bien claro dice, a mí me quedó claro que no, no es dinero. Si es dinero lo mencionamos nosotros, porque al final de cuentas lo cambiamos. Hablaban de cosechas. Si hay dinero, si hay dinero, si hay dinero, son tres diezmos, pero si hay dinero. ¿3 diezmos? Son 3 diezmos al año, pero tranquilo. Sí, hay que levantar los 3 diezmos. Dudas, preguntas, porque si no, miren, hay 2 opciones. Puedo dar todo lo que traigo aquí sintetizado para reafirmar lo que estuvo viendo, o puedo empezar respondiéndole las dudas de lo que fui captando aquí por separado. Ahora sí que. Lo que pasa es que como fue tarea, todos investigamos algo de jerarquía. Es correcto. No sé si tú investigas. Sí, algo muy parecido a lo de Lupe. A mí igual empecé con lo que decían de Melquisedec, y ahí yo entendí que no fue que Dios le pidiera o que le dijera que diera el diezmo. Fue Abraham. Ajá, quien quiso fue darlo. él realmente. Entonces, aquí entendí que sí hay tres, creo que 3 tipos de diezmos. Es correcto. Ajá, de hecho creo que unas son cada 3 años, ¿no? Entonces, pero dice la palabra que también sí hay que diezmar, pero ¿de qué nos sirve dar un diezmo en dinero si vemos al hermano en necesidad? ¿No? Es correcto. Entonces, es una forma de diezmar el apoyar a la gente y precisamente no con dinero, ¿no? Hay una cosa que a lo mejor no nos han explicado. El diezmo es la mínima expectativa, el 10% de lo que Dios espera de ti. Es una expectativa mínima, pero obviamente, y está muy bien dicho, hay cosas que alcanzan un valor espiritual más alto. En algunas ocasiones yo les he platicado acerca de lo que es sedecar en el judaísmo, que es dar caridad. Por ejemplo, yo llego aquí a la iglesia y diezmo, y qué padre, a gusto, contento, ya diezmé, ¿no? Y me voy, pero mi hermano va en la calle, de todo el día a trabajar, comer, trae hambre, trae su lunch, y de repente ve una familia en la esquina pidiendo dinero, pidiendo caridad, y en vez de comer, lo que él hace
tiene un valor alto espiritual mayor al diezmo. Entonces hay cosas que se anteponen a una situación. Ahora, tenemos que ver desde el punto de vista diezmo, ¿dónde está el diezmo? ¿Dónde aparece por primera vez el diezmo? En Abraham, en Génesis, ok, perfecto. Ese tema lo vamos a ver en Génesis 1.14, creo, no estoy muy seguro. Pero ese tema lo vemos después porque es un tema que va a dar para 3 o 4 clases. Nada más así rápidamente. Punto número 1. Abraham diezma a Melquisedec. Melquisedec es una palabra hebrea compuesta por dos raíces. Melech, que es rey, y Sadik, que es santo. Melquisedec, rey de justicia. ¿Quién es ese rey de justicia? ¿Quién es ese rey que no tiene principio de días ni fin? Porque así lo describe la Biblia. Y que es rey de Salem. ¿Qué significa Salem? Paz. Entonces, no se vuelve a mencionar en toda la Biblia el nombre, pero lo que sí pensamos es que Salem seguramente es un sufijo o una derivación de la raíz Jerusalén, pero no se vuelve a mencionar. Ahora, este rey, les tengo que dar toda la clase, no es una cristofanía, porque nosotros lo leemos y nos confundimos. Es Jesús, le diezmó a Jesús, cenaron, compartieron vino, compartieron pan. No, no es Jesús. Y aparte de eso, ¿qué donó o qué diezmó? Un botín de guerra. ¿Cuántas veces diezmó? Una sola vez. ¿Y qué dice al final del texto? Para que no se diga, que no se cuente que gracias a esto, pum, diezmó. Entonces, es muy cierto que diezma antes de la ley. Pero tenemos que entender dos cosas aquí bien bonitas. La ley de Dios es sempiterna, es eterna. Por más que le haga bien, no la puedo cambiar como tal, porque existe escrito en piedra. Pero no está en los 10 mandamientos. O sea, por donde yo le busque en los 10 mandamientos, no dice, vas a diezmar semana con semana, porque año con año. No está en los 10 mandamientos, está en las leyes judías, dentro de las 613 normas que se les dieron a los judíos. Cuando nosotros estudiamos aquí un libro, contexto Malaquías, que es de donde siempre, y abre y diezma, verás, no se abren las compuertas del cielo y sobre derrama abundancia hasta que tus graneros se derramen. Más o menos, varían las traducciones. ¿Qué es lo primero que vamos buscando en estos libros? Derivarlos en bosquejos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿En dónde se escribe? ¿En qué año se escribe? ¿A quién se le escribe? ¿A quién iba? ¿Cuál era el propósito de haber escrito cada libro de la Biblia? Entonces, cada libro de la Biblia tiene un porqué y un para qué. Entonces, si quieren, podemos empezar de lleno con esa parte. Si gustan acompañarme todos, Malaquías 3:10. ¿Y quién dijo amén? Amén. Ok, hermanito, usted lo lee. No, pero no lo traje en mi Biblia. ¿Malaquías qué es? 3:10. 3:10. Amén. Adelante. No, ya lo trae listo mi hermano. No, lo que apareció. Venga, hermano, venga. Trae todos los diezmos al alfolí. Haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Tiempo tantito, mi hermano. Muchas gracias. No, Primero que nada, traer los diezmos al alfolí. Ya hemos platicado mucho alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí no es la cajita, no son los sobres, no es el botecito, la cubeta, no. El alfolí son unos graneros que estaban en la parte alta del templo alrededor donde se recibía el diezmo en especie, las semillas, los frutos. Por eso dice Cristo en Mateo, lo que diezman en la menta y en el eneldo es parte del diezmo, sí es parte de un diezmo.
porque son sus primicias, lo que van a donar, pero no estaban dando lo importante. Entonces dice, hagan esto y no dejen de hacer aquello. Es decir, sí, sigan diezmando, claro que sí, pero vamos al punto importante, el diezmo. Siempre nos dicen, es una promesa de Dios que si tú le diezmas, Dios va a ver y Dios va a dar abundancia y Dios va a derramar y Dios va... Espera, lo que estábamos leyendo ahorita, los contextos, a ver, ¿a quién se le escribió? A los sacerdotes del templo. ¿A quiénes se le escribían? A los judíos. ¿Por qué se les escribía? Nos amanito, regálenos el otro versículo, por favor. El siguiente versículo, el 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo. Seré estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amanito, regálenos el otro. Y de todas las naciones os diré bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora, no sé si es el que sigue un poquito más adelante, donde les dice, porque me han robado. Yo creo que es antes, malditos sois, maldición. No, a ver. Hermanita, no es hermanita. A ver si lo pusiste. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Así Y es. dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Así En es. vuestros diezmos y ofrendas. Así es. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación todo, me habéis robado. Amén. ¿A quiénes maldice? Porque si hay maldición, aquí también usted ahorita que lo leyó, lo mencionó, lo apunté, si hay maldición. ¿A quién maldice? A los sacerdotes del templo judío. ¿Por qué? Porque me han robado. ¿Qué me han robado? ¿Qué hacían los sacerdotes para que les dijera semejantes palabras? No. Todo lo que tenían en el alfolí lo vendían. En vez de dárselo a la viuda, al huérfano, a los menesterosos, lo vendían. Entonces, papá estaba enojado, porque lo que diezmaban lo agarraban para el sur, para la venta, y no para lo que era. Un ejemplo, ustedes traen sus despensita y de repente el hermano o la hermana ya las anda vendiendo, así como le hace la presidenta. No, ¿verdad? O sea, no es así. Dios estaba enojado. ¿No? ¿A quiénes maldice? A los sacerdotes del templo. ¿Qué es el alfolí? Son graneros. Hay tres tipos de diezmos y hay tres tipos de diezmo. ¿A quién estaba dirigido todo esto? A los judíos. ¿Es parte de la ley judía? Sí, es parte de la ley judía. ¿Para los judíos sigue vigente? Sí, sigue vigente. ¿Por qué? Porque los judíos no han tenido su Mesías. Ahora, voy a empezar empezamos con la primera de las ideas que fui captando. Frutos, sí, frutos, especies, alimentos. Sabrán, platicamos ahorita de lo de Melquisedec. Pero, efectivamente, también se mantenía con cuestiones económicas el templo a todos los sacerdotes levitas, mal llamados levitas, porque el sacerdocio es adónico. El sacerdocio fue arónico. Su hijo Leví fue el que tomó toda la raíz de Leví, pero ¿para qué? Para que ellos pudieran vivir. ¿Se acuerdan? Hace 8 días platicábamos que el que del altar vive tiene derecho, a comer de él. Entonces, efectivamente, ellos en el Viejo Testamento y en la raíz judía se les daba también dinero para que pudieran de alguna manera sufragar sus gastos, que no nada más es llevarles comida. Entonces, eso se les daba a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví era hoy en día el pastor 24/7, que no trabaja, pero se dedica de lleno a la iglesia. Es lo mismo que hacían con la tribu de Leví. Se dedicaban a algunos la oración, el canto, la propiciación, etc. Pero era para lo único que estaban, para atender el templo. Entonces, sí se les remuneraba a los sacerdotes. Aquí yo siento que donde entra es el hombre, porque al final del día, hablamos de un porcentaje del 10% en el antiguo, y lo hablamos en el nuevo porque ya no se aplica como tal, pero en el antiguo el 10%, yo me pregunto, ahí depende mucho del pastor, del sacerdote, del líder religioso. Yo no estoy en contra de
que ellos no se puedan mantener de eso. Estoy en contra que no repartan, que ocupen lo que necesitan para ellos, para vivir, y repartan lo que. O sea, agarra tu 10, pero reparte el 90. Es lo que Pero aquí es al acabamos- revés, agarran el 90 y reparten el 10. Es lo que acabamos de ver en Malaquías 3:10, por eso Dios los maldice. ¿Por qué? Porque Sí, han no, robado. Se están quedando con cosas que no es de ellos y que no es para ellos. Es correcto, hermano, eso es cierto. Ahora, entramos a la parte bonita de esto. Diezmo, Nuevo Testamento, ¿qué onda? ¿Se menciona o no se menciona? ¿En el nuevo? No, Mi yo lo hermanita vi dice que sabiendo sí. es el- Adelante, hermanita, cuéntenos. Bueno, es que yo lo que leí dice, Jesús dice sobre los impuestos, el diezmo y las ofrendas. Ok, Mateo 23:23. Es que yo tengo Mateo 17, Adelante. 24, 27. Sí, adelante. Ese es un buen punto que ahorita les explico con más detalle. Cuando el pago del impuesto del templo, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Él dijo, y si al entrar él en casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús dijo, luego los hijos están extensos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échalo al suelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un escatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Sí, amén. Es que son dos o tres preguntas. Nuestra pregunta es, ¿se menciona el diezmo? Yo contesto sí, porque sí se menciona. ¿Se aplica el diezmo después del Nuevo Testamento? Yo digo que sí, pero no se aplica como debe de ser. Ahorita desglosamos todo eso. Muy bien. Ok. Está muy bien, nada más que están hablando de impuestos del templo, no de diezmo. Pero sí se Bueno, ahí menciona. va otra. Dice, en Mateo Lucas 11:42 dice, Jesús reprende a los fariseos por diezmar de sus recursos, pero ignorar los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús no criticaba a los fariseos por diezmar, sino por pasar el alto lo más importante. Exacto, o sea, diezmas, es lo que les decía, aquí diezmamos, qué padre, qué rico, pero ¿qué tiene más valor espiritual? Que yo regale lo que traigo de comer, que yo vaya y haga oración por alguien que lo necesita, que yo literal me quite la chamarra, el abrigo y se lo doy a alguien que lo necesita. Eso es lo que pasaban por alto, lo que es la caridad al prójimo, el amor al prójimo. No tiene valor el diezmo si no está en mi corazón el amor al prójimo. Ahora, rápidamente, ¿dónde empieza el Nuevo Testamento? ¿Dónde o qué evento? ¿Dónde? El Nuevo Testamento como tal empieza en el Pentecostés, después del hombre, después de los 40 días de la resurrección de nuestro Cristo bendito, ahí empieza el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nuestro Cristo bendito, vivieron bajo la ley judía y los evangelios fueron escritos en el tiempo de la ley judía. Por eso es que nuestro Cristo bendito, cuando menciona el diezmo, él vivió bajo la ley, él fue judío, pero el Nuevo Testamento empieza después de Pentecostés, cuando llega el Consolador. El Espíritu Santo se centra, empiezan a hablar en lenguas y de ahí inician las nuevas, que es el Evangelio, que ese es el Nuevo Testamento. Ahí es donde empieza. No empieza en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, todo lo que vemos nosotros ahí es de Cristo viviendo en el tiempo de la ley y como judío.
tenía que cumplir con la ley. Él también no pudo decirle que no al diezmo, no pudo decirle que no a los impuestos, no pudo decirle que no a María, porque él era la Torah viviente. Entonces, una que hubiera dicho que no, y no tendríamos un Cristo que cumplió con toda la ley. Él cumplió con toda la ley, y Él es la ley. Entonces, que tuvo que vivir bajo la ley como un judío. Pero el Nuevo Testamento empieza a partir después del Pentecostés. Ahora sí, ¿dónde se menciona? Todos lo hemos oído. Ayúdenme, hermanita. Ananías y Zafira, cuando están con Pedro, venden una propiedad, van a diezmar y se arrepienten porque, ay, vieja, ya viste, nos dieron 10 millones por el terreno. Imagínate, le vamos a donar allá, mejor no digo, les vamos a donar 1,000,000 de pesos. Es mucho dinero, ¿no? Dales unos 50,000 pesos y ya, ¿no? ¿Les fue bien? Está en Pedro, no recuerdo, Ananías y Zafira. ¿Y qué sucede? Que las cosas que para nosotros no son importantes, para Dios sí. Y nosotros vemos mundanamente las cosas de una forma, Dios no, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Y Él tiene otra forma de pensar muy diferente a la nuestra. ¿Qué dice el texto? Gracias, hermanita. Es Hechos 5, 1, 11. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Ananías y Zafira. Ya el Nuevo Testamento. Dice, ¿lo leo? Sí. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido a los hombres, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Les digo? Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, los envolvieron y sacándolo los sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. ¿Quién estaba hablando a través de Pedro? El Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo supo que le mintieron? Y peor aún, ¿cuál fue el juicio que emitió Dios en ese momento a través de Pedro? Y estaban hablando de un diezmo. Pero el libro de Hechos de los Apóstoles, volvemos de las fichas técnicas, es la transición del pueblo judío, del pueblo gentil. ¿Qué quiero decir con esto? Los judíos que se convierten al cristianismo y que se liberan de la ley. Y los gentiles que no conocían la O por lo redondo ni del judaísmo ni del cristianismo, pero entran a lo que viene siendo el cristianismo y empiezan a conocer tradiciones judías, pero aparte las nuevas, el Evangelio, el Nuevo Testamento, lo que Cristo nos dejó. Entonces era una transición, el hecho del libro de los apóstoles, del pueblo judío al cristianismo y de los cristianos nuevos o protocristianismo que se empezaba a iniciar en aquellas épocas. Entonces, como tal, no había. ¿Por qué? Más adelante lo menciona
Pablo, y eso ya lo hemos oído infinidad de veces, que cada quien dé como Dios propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. Voy a dar y voy a dar con gusto, no me chinga, hermano, sigue la gasolina. Bueno, pues ya que. Entonces, Él bendice al dador alegre, lo da con gusto. Yo estoy cumpliendo, ¿por qué? Porque es parte de lo que se me pide, entiendo y lo quiero hacer de corazón. ¿Por qué? Porque es algo en lo que creo, es algo en lo que me llena, es algo que es cierto. Yo lo hago de corazón, lo cumplo, ya si el pastor lo agarra para su gasto, su mandado, es cosa de él, ¿no? Pero yo estoy dando lo que a mí me toca, que es mi 10%. Y lo estoy dando con gusto. Pero ahí estoy utilizando una palabra indebida. ¿Por qué? Porque se habla de ofrendas. Ya no se menciona por ningún lado eso. Ya si lo vemos es las ofrendas. Entonces que cada quien ofrende como Dios puso en su corazón. Se sigue pidiendo y se sigue pidiendo. ¿Por qué se sigue pidiendo? Porque la iglesia requiere gastos de renta, de luz, de agua, de cosas, no se mantiene por obra y gracia, sino se mantiene por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros y pone su granito de arena. Poquito, mucho, la unión hace la fuerza. Entonces, no es diezmo, es ofrenda. Está vigente el diezmo para los judíos. Para nosotros, las ofrendas. ¿Cuál es la diferencia tan grande y tan importante en la que no nos ponemos a pensar cuando nos hablan de diezmo? ¿Es judía? No. No. ¿Es judío? No. Ahora, ¿qué somos? Cristianos. Amén. ¿Bajo qué ley vivimos? ¿La ley mosaica? Vivimos bajo la ley de Cristo Jesús, bajo la ley de la gracia, bajo la ley de la redención. Ya no estamos nosotros atados a la ley judía. Pero hay cosas que no hemos entendido muy bien. ¿Por qué? Ejemplo, en el judaísmo me piden el 10%. En el cristianismo es ofrenda. Vamos a hacer una comparación muy rápida entre Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Hay una parte donde dice, y yo digo que aquel que mire a la mujer, a la vecina, a la esposa con ella y la mire de forma inadecuada, ya ha adulterado, dice Cristo Jesús. Nada más con mirarla. Esa es la gracia. Cristo pide todo. En la ley te dice que no cometas adulterio. Pero Cristo te dice, si tú la miras con ojos curiosos, ya pecaste. ¿Qué demanda más? ¿La ley o la gracia? Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Mejor que entres sin un ojo, sin una mano, una pierna al cielo, que te vayas enterito al infierno. Eso dice nuestro Cristo. Entonces, la gracia demanda más. ¿Por qué demanda más? Porque papá no nos dio el 10% de Cristo. Papá nos lo dio todo. Vino y pagó por nosotros, nos rescató a precio de cruz, a precio de sangre, dio su vida y dio todo. Y nosotros con Dios tenemos todo. No tenemos el 10%. Tenemos el perdón, tenemos la misericordia, tenemos la gracia, tenemos la vida eterna. No tenemos el 10%. Entonces, si queremos darle a Dios, también es todo. Entonces, de eso que sale de mi corazón, que me nace dar, lo doy con amor. Vaya, lo que nos estamos soltando, no se vaya a entender. Es, el Señor pide tiempo de calidad para Él. Es realmente donde más se enfoca, es en la calidad, cuánto tiempo le dedicamos a Él. Porque muchos decimos, es que yo estoy en mi casa, pero no, la palabra es que te debes de congregar, que debes de orar, que debes de orar por tu prójimo, que debes de ofrendar. O sea, realmente no nos está diciendo, a ver, 10% de sus 100 pesos. No, lo más importante para mí, Dios, es tu tiempo que me des a mí, calidad de tiempo. Y aunque no teníamos leyes, pero sí nos marca bien claro, debemos de congregarnos, debes de evangelizar. O sea, a lo mejor no son leyes, pero son... Está en el Evangelio. Y de dos en dos, y hacer discípulos de todas las naciones, que hacen los testigos. Ahí van de dos en dos.
Y a veces suelen ser bien catarros y bien cuadrados, pero están siguiendo parte de los mandamientos. Entonces, sí hay cosas que tenemos que hacer, que es ir de dos en dos, esparcir el evangelio, congregarnos, las ofrendas, ir a hacer oración por los ancianos, oración por los enfermos, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, como cristianos. La pregunta ya no es si lo somos o no lo somos, o lo hacemos o no lo hacemos. Aquí la situación es reflexionar cada uno y entender, ¿soy cristiano? O yo en mi cabeza digo que soy cristiano. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con lo que pide. Los testigos llegan con su revista y te dicen lo que Dios exige de nosotros. No, te da libre albedrío. Dios exigiera, pues estábamos fritos. Lo que Dios nos pide, ¿qué nos pide? Pues nos pide todo eso. ¿Para qué? Para vernos en unidad como hermanos que somos. Ahora, regresando al tema, estábamos hablando de la ley, la gracia, las maldiciones, Cristo, el Viejo y el Nuevo Testamento. ¿Qué significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Porque dice en el Viejo Testamento que el que no cumplía con toda la ley era maldito y traía maldición. Y el único que pudo cumplirla fue Cristo. Pues, ¿qué significa esto? De que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Significa que la ley demandaba que nosotros debíamos de guardarla para agradar a Dios. Pero resulta que la misma Biblia dice que no hay un solo ser humano que pueda cumplir con la ley. Por lo tanto, era imposible que ningún ser humano cumpliera con la ley. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, con la tendencia al pecado, nos tenía esclavizados al pecado. Entonces Pablo decía, yo no sabía que codiciar era malo, hasta que la ley me lo dijo, no codiciarás. Hasta entonces me di cuenta que era malo. Por lo tanto, la ley tenía que cumplir con un propósito cuando se les dio la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Mostrar que no había uno solo que pudiera obedecer la ley de Dios y obtener su salvación. No había uno solo. La salvación la tenemos por gracia. Amén. Exactamente. Entonces, el propósito de la ley era mostrar que éramos pecadores, que somos pecadores según Romanos. Pablo a los Romanos, ese era el propósito de la ley, mostrar que somos pecadores. Por lo tanto, al violar la ley, había una condenación, había una maldición eterna de condenación en el infierno. Luego hablamos de eso. Ahora, cuando viene Cristo, muere en la cruz, el creyente se le predica, se le enseña y cree. En ese sacrificio se arrepiente de sus pecados, son borrados con la sangre de Cristo. Bien. Pregunta: ¿tienen que pagar por su salvación? No. Amén. No. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó en la cruz. Cristo ya pagó en la cruz. Entonces, ¿cómo recibe su salvación? Entiéndanlo para que ya nadie venga y les cuente cuentos de novela. ¿Cómo recibe su salvación? ¿Por pagar o por fe? Por fe. Por fe. Entonces no te voy a vender la salvación, es por fe. Entonces la maldición de la ley consiste en la condenación por haber violentado los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza. Con esa nueva naturaleza ahora podemos cumplir los mandamientos de Dios, pero ya no es para ganarnos la salvación, porque esa nadie se la puede ganar, porque esa es por gracia, por medio de la fe. Y ese es un regalo de Dios. No se puede pagar la salvación. Entonces, eso significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldito si no diezmas, maldito. Perdón. Eso lo serás tú, porque yo creo en Cristo. Pero sí, bueno, Cristo que no la ya- creíamos. Ah, Hay tanta ignorancia que llega mucho que sí no la creemos. Y van y dicen, no, pues espérame, esta comida que no tenga para comer en mi casa. que ya no les cuenten cuentos de Walt Disney ni novelas de Televisa. Aquí está en la palabra. Y lo pueden ir apuntando por si algún día hay algo, no, perdón, pero así no es. Pero no nos libró del dar. ¿Por qué? Porque dar jamás ha sido una maldición. Jamás. La Biblia no menciona que dar es una maldición. El error que lleva al exceso, al desequilibrio, está en creer que con el dinero, hoy que estamos bajo la gracia, podemos comprar nosotros las bendiciones de Dios. Gran error.
sane del cáncer, traiga 20,000 pesos. Yo la hago oración. Yo lo puedo curar. Le impongo las manos. Ese es el error. Pablo, en el mismo capítulo 20, en el versículo 35, Pablo dice: debemos de recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es. A ver, ¿quién se lo sabe? ¿Cómo? Más bienaventurado es. Exacto, amén. Dar. Más bienaventurado es dar. Entonces, ¿cómo entienden aquellos que dicen que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y dar el diezmo o la ofrenda es una maldición? ¿Dónde está el entendimiento? Debemos de ser generosos como Dios al dar. El problema está en el abuso, hermanos, está en el abuso. ¿Por qué? Muchos empiezan a dar cuenta y se van al otro extremo y luego leen un versículo como ese aislado de los demás textos de la Biblia y dicen: no, es que diezmar es de la ley, es una maldición. Y Dios me libró de la maldición del dar. Entonces, no es por ahí. Pero a los que creen eso, de que diezmar o dar ofrenda es una maldición porque es de la ley, pues ya vimos ahorita lo que significa la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Qué exige más? ¿Qué nos pide más? De hecho, en Lucas 6:38 dice que dar aumenta las bendiciones. El aumento en la bendición es algo muy hermoso. ¿Cómo viene esto? A través de la rectificación, a través de la caridad, a través de todo lo que es la voluntad de Dios, bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué? No voy a diezmar yo 10,000 pesos. Nunca en la vida esperando a que Dios me devuelva el doble. Así no funciona. Los diezmos de corazón vienen por un propósito y Dios no es deudor de nadie. Sí los devuelve en bendición, pero Dios no funciona así. Entonces, todas esas predicas donde decían: pruébenlo a Dios, van a ver que A Dios nadie lo mete a prueba. A Dios y nadie lo es mete a cuando prueba. ya. Sí, no. Por ejemplo, Mateo 5:27 argumenta o dice así: entonces los que argumentan que están bajo la gracia y que por eso no dan, no comprenden que deberían de dar más, porque la gracia demanda todo. Ahí está en 5:27 lo que yo les decía: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Bien, eso es de la ley, ¿sí me explico? No cometas el adulterio, pero eso, hermanos, vemos adelante cuando dice: Señor, ya miraste, ya dijiste, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla en su corazón ya ha adulterado. La gracia demanda muchísimo más. Bien, ahora, siguiendo el tema del diezmo, porque si nos sacamos un poquito del contexto, ¿qué quiere él? Todo que nos dio en Jesucristo, lo mejor que él tenía. Si Dios nos dio a su Hijo, que era lo que explicaba, no nos dio el 10%, nos dio todo, la salvación, la gracia, todo. Entonces, con el dinero y las propiedades que Dios pone en nuestras manos, ¿cómo vamos a dar? ¿Por ley o por gracia? ¿Quién te dio lo que tienes? ¿Quién te dio lo que eres? Para nosotros que somos cristianos, entendemos que si yo tengo una profesión, si yo tengo un estudio, si yo tengo una preparación, una carrera, un negocio, algo, se lo debo a Dios. ¿Por qué? Porque Él pone el que ver cómo hacer, yo solo soy el medio. Entonces, también Dios te pone todo por gracia para que te mantengas. Pero entonces, si todo nos es dado por gracia, ¿por qué el dinero? ¿Por qué se vale de la gracia? A ver, no es todo. Entonces, lo que Dios pone en tus manos cuando damos, tiene que ser dado no por ley, sino por gracia, que es lo que estábamos platicando. Bien, último punto de vista. Una vez Cristo les dijo a los discípulos: un hombre entró al templo y agarró y sacó un billete y dijo: préndanme los ventiladores, esto es tiempo actual, imagínense así una congregación grande, para que vuele y todos lo vean. No hablemos de nombres ni apellidos. Y detrás de él no llegó una viejita y comenzó a meterse la mano en la bolsa y no sonaba más que 2 pesitos. Pero era todo lo que tenía esa viejita, solo 2 pesos. Cristo le pregunta a los discípulos: ¿quién creen que fue ustedes más justo delante de Dios? Amén. Porque de no tener, dio todo lo que tenía.
Y no es como el otro que le da lo que le sobra. O sea, aquí estoy dando de lo mucho que me sobra, no lo necesita. La señora sí lo necesita. Y sin en cambio lo dio. Eso es lo que tiene un valor espiritual más alto. No es para que vengan y ahora lo ofrenden, ofrenden. No, 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 no. Cada quien nos mueve el Espíritu Santo diferente. Pero sí es para entender que tenemos que dar desde el fondo de nuestro corazón. Nada me sirve dar 1,000 pesos si es lo que me sobra, o es por compromiso, o es para que todos lo vean. No sirve. Bien. Perdón, ¿qué dice? Se predica que si no diezmas, Dios cerrará los cielos sobre ti. Se usa el miedo para obligar a las personas a dar, en lugar de permitir que den por amor, pero aquí está la verdad. Dios no bendice a alguien por diezmar. Dios bendice a quien es fiel y generoso con un corazón sincero. Pablo dice, dejo esto en claro en 2 Corintios 9:67. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios no está interesado en números ni porcentajes, busca corazones entregados, personas que den porque aman, no porque temen ser maldecidos. Es aquí donde surge la gran pregunta. Si el propósito del diezmo era bendecir a los demás, entonces ¿por qué hoy en día se usa para enriquecer a ciertos líderes religiosos? A ciertos miembros, ¿no? Porque el pastel no se reparte parejo. ¿Por qué? Porque el corazón de los hombres se corrompe con facilidad. Y cuando ven dinero, cuando ven poder, de aquí soy. Y se olvidan del fin por el cual Dios los levantó y los usa como conducto de medio para su palabra. Pero su palabra no se prostituye, su palabra no se vende. Eso sí es una maldición. Ahí nosotros como iglesia ya entendimos la finalidad de la ofrenda. ¿Para qué sirve la ofrenda? ¿Para qué debe de ser una ofrenda? Pero ya también entendimos que muchos predicadores no lo ven así. Es un negocio. Y efectivamente le meten miedo a la gente. Tienes que diezmar, porque si no diezmas te va a ir mal. Dios no nos creó para que nos vaya mal. Dios no nos creó para sufrir, para maldecirnos. Simplemente su espíritu está en nosotros. Es como el tener un hijo, que somos hijos, y esperar que nos vaya mal. Dios no nos creó para eso. Entonces, definitivamente, sí, amén. Dios bendice al dador alegre, es correcto. En el Nuevo Testamento ya no existe el diezmo pertenece al antiguo pacto, para que quede claro, al antiguo pacto. Ahora, bajo el nuevo pacto ya no hay ningún límite. Ya Dios no te dice, dame tal cantidad, el 12, el 15. Ahora Dios nos deja para que nosotros escojamos libremente. Dios ama al dador alegre, pero nosotros decidimos cuánto merecen las bendiciones que Dios nos ha dado. Darle yo a su reino, aquí en la tierra. Es decir, lo que hablábamos ahorita, tengo un negocio, me va bien, gloria a Dios, amén. Le echo más ganas. O simplemente, ahorita no para la próxima, qué sé yo, pero es lo que Dios propone en mi corazón, porque no lo voy a dar por compromiso, lo voy a dar por amor a todo lo que se me dio. Yo tengo una duda. Adelante, adelante. Pero es más sarcástica que duda. Pero... Sí, sí, sí. En las iglesias no hay administraciones, por lo que yo he visto. Porque yo he estado en una y no vi administración. En las chiquitas. No vi que haya una administración. Y hablo administración de los recursos. En las chiquitas. Yo le llamo manipulación religiosa. ¿Hay administración o es una sola persona que es el administrador de ese? Es un, ay, ¿cómo le llaman? Me parece que se le conoce como oficina de presbíteros, que son los que manejan todo eso. Entonces, hubo una situación similar, digo, usted de acordar, y me instruí en el tema, y la situación era ir a ver a los presbíteros y ver si el pastor que estaba dando la prédica y estaba aquí al frente, verdaderamente estaba capacitado para ser pastor, para dar la prédica y para llevar la iglesia.
Pero dije, ¿a quién le digo? ¿Dónde están los presbíteros? Hoy se manejan diferente, qué bueno, amén, gloria a Dios. No había, y las grandes sí hay. Y las grandes se coordinan, se comunican, manejan bienes, manejan recursos. Es más, usted llega, ¿a qué se dedica? ¿Cuánto gana? Sí, para allá, Su número de cuenta. Y así, mire, pago, ¿cómo le llaman? Domiciliado. Le cae el dinero y jalamos papel 10. Así se manejan las iglesias grandes. Ahora, vamos rápido, un ejemplo así. Si tú das ahorita, imagínense aquí al predicador, ¿no? Y está hablando del diezmo y les dice, y si tú das ahorita, va a caer sobre ti la bendición y te va a pasar esto y te va a pasar esto. Y otros oímos también que se están deshaciendo para que podamos sacar del bolsillo y darles hasta los guaraches, nos quieren quitar. Y eso no es de Dios. A mí sí me ha tocado ver cómo pastores sacan la cartera y dicen, yo no necesito de tu dinero, y la abren y la tienen llena. Pero están hablando del diezmo. Le voy a decir alguna manipulación directa que a mí me molestaba. Pastor, ¿sabemos quién es? Sacaba mi cartera y sacaba uno de 200. Una vez sacó uno de 500. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Qué quiere se ponga ahí uno de 500 uno de 200? Al principio era como burla, ¿no? Pero como fue pasando el tiempo, dije, ¿quién manejaba el dinero? ¿Quién manejaba el dinero aquí en la iglesia? Una sola persona. Una sola persona. Y pues hubiera puesto una de mí, hubiera hecho hubiera puesto una de mí para que nos motivara y pusiéramos una de mí. Yo O sea, yo le llamo manipulación religiosa, porque ni siquiera es. De hecho, nos incitaba, decía, prueben a Dios, porque sí. esa es la única cosa que pueden probarlo. Y si ustedes ponen uno de 100, les tiene que dar 1000 a los de 100. Si ustedes ponen uno de 500, se les tiene que devolver lo que dieron al doble. Y decía, pruébenlo, pruébenlo. eso no es de Dios. Y él decía que decía la Biblia. Y en la Biblia dice que eso es lo que puedes La Biblia probar. dice. Por lo malo que él decía que decía la Biblia. No, y la Biblia lo dice, es cierto, pero ya entendimos hoy a quién se le escribió, a quién va dirigido, por qué se escribió, ya no entendimos ahorita que no es ni para nosotros. Un texto sacado del contexto solo es un pretexto. Entonces no es así, eso no es de Dios, porque es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en los corazones de la gente para que la gente ofrende, no el predicador. Y que hay que pedir conforme a la Biblia, pero no tratar de vender el Evangelio de Jesucristo. Dios quiere bendecir nuestro salario, cualquier negocio, cualquier trabajo que tengas en el que tú te involucres, Dios lo va a bendecir a la larga. Escuchen esto con cuidado porque es cierto. Si tú pones un puesto de tacos, un puesto de quesadillas o lo que sea ahí en la esquina, no esperes que a los 3 meses, pum, ya estoy ganando el dinero. No va a ser una cadena de Oxxos, de McDonald's tampoco. A la larga, con tu honestidad, con tu imagen, tu integridad en el manejo de los negocios, en cómo tú le estás dando a Dios no solo la ofrenda, sino tu tiempo, tu vida, a Dios, como te entran así tus entradas y como vas prosperando, Dios va poniendo en tu corazón, te va llevando y Él te va a dar esa dirección. Entonces, Él ha visto mucho todo en tu vida, lo que has sufrido, lo que has llorado, y le estás entregando a Dios esas semillas, pero van a regresar con gozo y no van a regresar por boca de hombre o de mujer. Y Dios convertirá pues igual en una cadena, ¿no? Tu negocio, mi negocio, si Dios quiere así va a ser, pero porque fuiste fiel en lo poco y en lo mucho, te pondré también. Y eso está en la palabra. Entonces, el diezmo vigente no está, son ofrendas. Sí tenemos que buscar lo que es Melquisedec para entender que no nos hagan bolas con el hecho de que venimos de ser un linaje de Melquisedec. Y tenemos que diezmar porque Abraham diezmó. No. O sea, eso tal vez para nuestros hermanos los judíos, pero no. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya no. Ya no, ya sí. Digo, ya no. ¿Dejamos pendiente o todavía tenemos otro
tenemos oportunidad de darles duro y a la cabeza para que quede bien claro. Y es Para la directo. otra clase, para darle su importancia. Le damos duro y a la cabeza porque traigo las conclusiones de todo Pues esto. ya no más, tiene 10 minutos, lo más importante. Sí. Es que al final del día, yo pienso que cada uno saca sus conclusiones, pero sí saca cosas positivas. Voy para allá, déjenme llegar hasta donde. Esto es rápido. Ya la Porque si mayor no, parte ya yo lo leo vimos. 20 páginas y me vuelvo a regresar a la 1. A ver, ¿qué Es que la está? review, todavía no casi. Sí, bueno, yo me quedo más. No, pues sí, falta. Solo tengo mi duda pero esta siempre la tengo. Porque dice que es Bien. los tales Duro y directo, duro y a la cabeza. A lo mejor me apasiono, pero me gusta el tema. Entonces, No se preocupe, aquí la verdad aquí la tenemos. va la conclusión de todo lo que estamos viendo. No le vamos a decir pastor, vamos a decir predicador. El predicador, ¿qué te dice? El diezmo es la ley, ¿no? Que hay que darlo. También, ¿cumples toda la ley? Digo, porque te dicen, es la ley, y aquí está, prueba, Malaquías 3:10, y hay que darlo, hay que diezmar. Aquí está, ok. ¿Él la cumple? Vamos a hablar de la ley. ¿Él hace sacrificios? ¿Se restringe de alimentos, como nuestros hermanos judíos, que comen kosher, que no comen puerco? Del resto de los diezmos, es decir, de los 3, también da primicias, sirve como los levitas. Su mujer en tiempo de flujo de sangre hace rituales de purificación. ¿Está circuncidado? Porque solo una parte de la ley, que es el diezmo, les interesa mantenerla y en la otra buscan la gracia de Dios. Si en la iglesia se diezma y parte de los diezmos no se distribuyen a los más necesitados, tanto fuera como dentro de la congregación, la iglesia le está robando al Señor. Y de eso hablamos ahorita. Si los predicadores tienen un trabajo, fuente de ingreso fuera de la iglesia y se llevan el diezmo como salario, también le están robando al Señor. Toda iglesia y pastor deben de dar cuentas abiertas a la supervisión de gastos a los miembros de la iglesia. Pero han convertido la iglesia en un circo, en donde negociamos con la fe. Hemos convertido la iglesia en el mejor negocio. Predicar es el negocio. Y no es así. Ese cuento de que traiga 10 para que Dios le dé 20, pura basura. Se tiene que acabar esta porquería en la iglesia de Dios. Esto no es de Dios, no es verdad. El evangelio no es un negocio. Tenemos que llegar en un punto donde los pastores trabajen y con lo que trabajen traigan a la iglesia y que no utilicen a la iglesia para ganar lo que quieren ganar y hacer crecer sus negocios. Ya está bueno de miserables ladrones que utilizan el púlpito para buscar su beneficio propio en nombre del diezmo, en nombre de la ofrenda, en el nombre de Dios. Hermano, ¿tú quieres prosperar en la vida? Te digo algo, no busques dinero en el altar pensando que Dios te multiplica. ¿Quieres prosperar? Trabaja, y trabaja duro, y esfuérzate, y sé mejor en tu trabajo, y no gastes más de lo que ganas. Ahora, administra bien el dinero, rebaja tu nivel de vida, sal menos a comer fuera, cómprate menos caprichos, ahorra más y tendrás una casa. Porque Dios no va a mandar un ángel como muchos supuestos profetas, pastores y predicadores de la prosperidad lucran diciendo: yo veo un ángel que llega con una llave y Dios la pone hoy en tu mano y se te abren las puertas de la abundancia y te llega dinero. A partir de hoy yo decreto en el nombre de Dios. Está esperando la llave. ¿Qué historia es esa? ¿Qué historia es? Últimamente hay un montón de ángeles cayendo con llaves, puertas abiertas, ventanas abiertas y un montón de gente vaga que solo cree que el altar es mágico. Que yo vengo a probar, porque hay mucha gente, y me lo acaban de externar, que yo vengo a probar, a dar 100, a ver si me llegan 200, como dice el predicador. Dios no hace trueques, Dios no es chantajista, Dios no es usurero, Dios no es un banquero,
Dios no es una casa de apuestas. Esto no es un hipódromo. Aquí lo que se da no es esperando recibir nada. Aquí lo que se da es por amor y gratitud. Toma, porque todo lo que tengo es tuyo, papá. Así de simple. No se da aquí en la iglesia como yo doy 100 porque me va a dar 110. No, no, hermano. ¿Quién te ha enseñado eso? Te ha enseñado sabiendo que de cada 100 que dabas, por lo menos 30 iban para su bolsa. Por lo menos. Y si te diste cuenta, tú seguías igual de pobre. Y el presidente del ministerio, el voz de los líderes, cada vez con mejor economía, con mejor carro, con sus 5 periodos de vacaciones al año. El diezmo no es obligatorio, es un sistema tributario al pueblo judío, pues todo le pertenece a Dios. Hay que dar dinero a la iglesia y cuanto más mejor, para la honra y gloria de Dios. La meta del mundo es, tú trabajas, es para ti. La meta de Cristo es, tú trabajas, es para compartir. ¿Quede claro? ¿Tú crees en el diezmo? Diezma. Yo no te invito a no ofrendar. Por el contrario, solo hay que comprender la verdad que está en la Escritura y no acomodar la conveniencia. Qué bonito. Espero que haya quedado claro lo del diezmo. Sí. Mi hermano, usted que es el que más pregunta. No me quedó claro. A mí me surgió una duda, pero no es el diezmo. No, pues. Entonces no, déjatela. La dejamos para la siguiente clase. No, ¿qué pasó, ¿Es hermano? el sacrificio raro que tiene que hacer la mujer? Sí, está en el Viejo Testamento los rituales de purificación. A la mujer se le aparta en su periodo y antes de regresar a la aldea con su hombre a su casa, tenía que hacer un ritual de purificación para limpiarse, porque mientras reinaba es impura. ¿Sí? Aquí está. ¿Pero eran como creencias? No, está dentro de las normas judías. Tradiciones. Pero era como, pero creo que Entonces nosotros estamos bien pero dentro, porque o aquí sea, sí, es que no sé cómo explicarlo. Okay. porque Mi el pregunta diezmo, es, el propósito, este, cada o sea, una se usaba para el era una sostenimiento creencia de esa de los época. levitas, Que A la decía actualidad, que toda sí, esa cultura, a la o sea, actualidad porque es no sigue tenían vigente. dinero ni tierra. Sigue algo vigente. que Y para al que ayude a los huérfanos, viudas Son reglas y que del se le dieron a Moisés con Y nosotros 613 y está dentro de esas reglas. Actualmente todavía las hacen los judíos y se maneja como impuro porque aparte de no poder intimar hombre o mujer con ella en el periodo, dice en Éxodo, porque el alma del ser humano o del ser que está en la sangre, entonces en esos momentos aparte de la comunidad se encuentran criaturas. Espiritualmente no es que no tengan el alma dentro, sino que simplemente están eliminando cosas que no se requieren. Y es tan exacto, tan matemático el cálculo del pueblo judío que precisamente por eso terminan de arreglar. Imagínense ustedes que conocen sus periodos y son 7 días de purificación. Estamos hablando de una semana. Y después de esa semana empiezan o pueden tener intimidad. ¿Qué sucede después de 2 semanas al arreglar? Están ovulando. Eso no es exacta la ley judía, porque para ellos traer hijos es bendición y ellos es los que Dios manda. Entonces, de eso trataba en parte también este ritual. Pero sigue vigente para los judíos. Por eso no estás en gracia, pues tú debes tener los 6 ya ahorita. ¿Dudas, preguntas? Soy pecadora porque ya me moché las. ¿Todo bien por hoy? Así ya me lo moché. Ok. ¿Cuál es el siguiente tema para la siguiente clase? Porque nos agarramos las conclusiones. Sí, la siguiente clase